Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con la palabra. Le voy a pedir de favor si puede abrir su Biblia primeramente en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 20. Proverbios capítulo 18, versículo 20. ¿Ya lo tienen, hermanos y hermanas? Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¡Wow! Este es un versículo tremendo que nos habla que hay poder en nuestras palabras. Sí, hay poder en nuestras palabras. Pero ese poder, dice ahí, ¿es para muerte o para vida? ¿Podemos nosotros estarnos maldiciendo con nuestra propia boca, automaldición? ¿O podemos nosotros estarnos dando vida, bendiciendo con nuestra propia boca? ¿Podemos estarnos atando con nuestros propios dichos, atando nuestra vida a maldición? ¿O podemos nosotros impulsar a través de confesiones de fe nuestra vida cada vez más hacia arriba, hacia el propósito de Dios en nuestras vidas? Y sabes, en cuanto a la forma de hablar, ¿sí? En cuanto a la forma de hablar, te voy a decir que hay tres grupos de personas. Un grupo que no voy a tocar el día de hoy, que son aquellos que maldicen a los demás, ¿verdad? Los que odian a todo el mundo y que se la pasan maldiciendo y diciéndoles groserías a todos. De esos no vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar de otros dos grupos de personas en cuanto a la forma de hablar. Y en cuanto a la forma de hablar, hay un grupo de personas que hoy les voy a llamar los fatalistas. ¿Cómo les vamos a llamar? Fatalistas. Esos son un grupo de personas que cuando les saludas y le dices hola, ¿cómo estás?, empieza el recuento de tragedias. ¿Sí? Y empieza: no, estoy re mal, y todo sale mal, y todo se ve horrible, y las cosas se van de mal en peor. ¿Sí? Son personas que incluso, te digo, con autocompasión, pareciera que les gusta sufrir. Ahí están contentos en el sufrimiento, en el estar causando lástimas. Pareciera que eso es lo que les gusta, que eso es la parte. Y sabes, cuando platicas con uno de ellos, te drenan. Puedes llegar tú con mucho ánimo, muy contento, y te topas con una persona que es fatalista y te drena y terminas decaído después de hablar con alguien así. Sí, terminas de hablar decaído. Cuando estaba yo en la secundaria, les platicaba yo ayer, tenía yo un amigo en el salón, éramos un grupo de amigos, sí, y uno de mis amigos era de estos fatalistas. Entonces empezaba a decir: no, ahora sí este examen va a estar muy difícil, no vamos a pasar, nos van a reprobar, no nos vamos a graduar, no vamos a ir a la preparatoria. Yo digo: ya espérate. Sí.
Íbamos a la salida y vivía de camino a mi casa y no pasaba el pecero. Y empezaba a decir, no, creo que hoy no hay peceros. No pasa ni uno. Ya tardaron demasiado. Se ve que va a llover. Nos pueden asaltar. No traigo dinero para el taxi. Yo ya, espérate, ahorita va a pasar. Por ahí tenía yo otro amigo de esos sanguíneos jocosones y lo empezó a escuchar y le puso un apodo. Le puso el Angustias. Hermano, hasta la fecha le decimos el Angustias. Sí. Pero el problema es que el día de hoy, más que hablar de mi queridísimo amigo, el Angustias, ¿no será que el Angustias somos alguno de nosotros? Hoy tienes tú que decir, ¿no será que hablar conmigo drena a los demás? Que en lugar de animarlos, les pongo un panorama horrible, que soy yo el fatalista, el que está con pesimismo, el que ve todas las cosas oscuras y horribles, y que cuando alguien platica conmigo, sí, lo dejo, pero desanimado. ¿Sabes? Como hijos e hijas de Dios, nosotros debemos ser aquellas personas que cuando alguien se topa en nuestro camino, se lleve una palabra de ánimo, de esperanza, salga de ahí renovado. Tú y yo somos cristianos, quiere decir un representante de Cristo. Cuando se encuentre alguien contigo, tiene que salir bendecido como si se hubiera encontrado con Cristo. Imagínate, en ningún momento leemos en la Biblia a Jesucristo diciendo, no, ya valió. No, era un varón, dice la Biblia, que todos los que lo escuchaban decía, él no habla como los demás, él habla como alguien que tiene autoridad, decía. Todo el mundo se sorprendía cuando él hablaba. Sí, todo el mundo se sorprendía, lo seguían multitudes porque se llenaban de esperanza, se llenaban de ánimo. Y hoy esa luz nos toca a nosotros irradiarla. El Señor Jesucristo dijo, mientras estoy yo aquí, yo soy la luz. Pero después dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, ser esas personas que irradian esa vida de esperanza y de fe en el nombre de Jesús. Y yo te quiero decir que claramente yo he pertenecido a veces al grupo de los fatalistas, y hay veces que yo he mismo dado cuenta, y cuando estaba preparando esta charla yo me he dado cuenta que a veces hablo negativamente, que a veces veo las cosas como si no hubiera esperanza. ¿Cómo es posible que podamos ver las cosas sin esperanza si somos hijos del Rey Todopoderoso? Si tenemos promesas del Rey que no miente y que es fiel y que no falla en sus promesas, nosotros deberíamos de tener una sonrisa totalmente. Eso es lo que nos predicó el hermano Redimidos. Dijo, si tú estuvieras platicando lo que te va bien, si tú estuvieras platicando las bendiciones que recibes en la iglesia, los milagros que has vivido, las experiencias, los testimonios, todos tus amigos estarían contigo en la iglesia. Pero hay veces que o estamos callados o estamos negativos, ¿sí? Y entonces nadie va a querer ser como alguien que es negativo, que ve la vida de una manera desastrosa o fatalista, ¿sí? Cuando hablamos de esto, ¿sí? Hace muchos años, estando yo en la conferencia en la iglesia con mis padres, cuando estaba yo jovencito, acababa quizá yo de entregar mi vida al Señor Jesucristo, y llegó a predicar ahí un varón de Dios impresionante que tenía un fuego de Dios increíble, se llama Jorge Lozano, y él predicó este tema, ¿sí? Y dijo, tú eres el profeta de tu propio destino, decía él. Sí, y tú puedes ser un profeta positivo o tú puedes ser un profeta de maldición. Si tú estás diciendo no lo voy a lograr, no voy a pasar, tú mismo estás atando tu vida con tus palabras, decía él. Y esa misma charla que él dio hace más de 30 años, el día de hoy yo la recibí esa vez y ahora la voy a predicar en el nombre del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios no envejece, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra que yo recibí hoy te la predico. Y te quiero leer una carta que recibí hace algún tiempo de una hermana que llegó a la iglesia, ¿sí?
tenía 2 meses de haber llegado a la iglesia y quiero ver que veas cómo Dios puede transformar a una persona. Fíjate, dice, para el pastor Sado, dice: hola, hace 2 meses llegué a Camino. Me invitó la mamá de mi amiga, llegué rota, perdí mi casa y me quedé sin lugar para trabajar. Pero mi amiga me dio un espacio para trabajar con ella y su mamá me llevó a Camino. Y entré a este lugar y lo escuché y jamás olvidaré aquel día cuando mi corazón se cimbró y sentí la presencia de Dios. Sentí su luz, su amor y lloré y volví a ayudar sábado tras sábado. He asistido y mi vida ya no es la misma. Qué increíble ver cómo ha cambiado mi vida. Parece imposible, pero de estar prácticamente en la calle, hoy tengo una casa para mis hijos y para mí, un trabajo. Dios me salvó, me sanó. Mi hijo estaba mal, mi casa era un desorden. Yo estaba en una relación terrible, destructiva. Dejé esa relación, la dejé de manera física, pero emocionalmente seguía en ella. Mi vida era un total desastre por la falta de Dios. Soy la mamá y el papá de mis hijos, pero no sabía guiar a mis hijos y cómo había de hacerlo si no tenía la guía de Dios. El día que entré a Camino y lo escuché, me di cuenta de que mi vida estaba así por la falta de Dios. Hoy asisto a mis clases, a la plática, me siento renovada, viva, feliz, llena de amor para con mis hijos, ¿sí? Dice aquí, el amor y la devoción con la que usted habla me hizo abrir mi corazón y Dios entró a mi vida, cambió mi vida, me renovó. Gracias a Dios por esta obra, a mi amado Padre por sanarme y amarme así. Qué impresionante carta. La hermana no firmó la carta, no le puso nombre, sí, pero Dios la utilizó para llenarme de ánimo. Estas son las personas. Hermano, tiene 2 meses y ya bendijo a su pastor. ¿Te imaginas? Tiene 2 meses y me dio una inyección de ánimo, de alegría, de bendición, de poder seguir adelante. Impresionante, ya la usó Dios y tiene 2 meses de recibir a Cristo y ya está siendo un instrumento de bendición en las manos de Dios. Y todo es la forma como vemos la vida. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. No es cambiar solo nuestras palabras, hay que cambiar el corazón, hay que cambiar nuestros pensamientos. No podemos estar viendo todo fatalista, eso es falta de fe, eso es falta de esperanza cuando nosotros estamos viendo todo fatalista. Y el día de hoy quiero leerte 3 versículos que nos hablan en la Biblia acerca de la confesión de fe y de declarar la palabra de Dios. Sí, el primero está en Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Y dice, ¿ya lo tienes, hermana, hermano? Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí está hablándonos de Abraham. Abraham era un anciano y no tenía hijos. Su esposa era estéril y anciana. Y Dios le decía, tú vas a ser el padre de muchedumbres. De tu descendencia se va a levantar una gran nación. ¿Sí? Y tú podrías ver esa escena, dos viejitos. ¿Sí? ¿Te imaginas? Dios hablando las cosas que no son como si fuesen. Y Dios es especialista en eso. Cuando vio a Gedeón era bien sacón y estaba encerrado, ¿sí? Y le tenía miedo a los madianitas y entonces se encerraba en un lugar a trabajar para que no lo fueran a ver. Y ahí fue donde Dios le dijo, Gedeón, tú eres un varón esforzado y valiente. Y Gedeón dijo, ¿yo? Hasta volteó a ver para atrás. ¿Sí? ¿Yo, Señor? Porque sabes una cosa, cuando Dios está hablando de esa manera, las cosas que no son como si fuesen, no está hablando de lo que eres, sino de lo que vas a ser. Él está viéndote con los ojos de la esperanza y de la fe en el nombre de Jesús. Y en una ocasión me tocó escuchar un testimonio de un muchacho que a sus 17 años su padre era alcohólico. Y en una conferencia él recibió la promesa de que su padre no solamente iba a ser cristiano, sino que iba a servir a Dios. Y la tomó como suya,
La tomó como suya. El predicador dijo, hay esta promesa, y él la hizo suya, ¿sí? Y la declaraba, decía, mi papá no va a ser un alcohólico siempre, mi papá va a ser un siervo de Dios, Dios me lo prometió. Su papá se quedaba a veces tan alcoholizado que se quedaba abajo de un puente. Ahí había que irlo a recoger. Y entonces este muchacho dice y cuenta en su testimonio, yo me acercaba a mi papá dormido, tirado de borracho, y él le declaraba, le decía, papá, levántate, la iglesia te está esperando, tú eres un siervo de Dios, levántate, papá. Y le decía a una persona tirada abajo de un puente, tirado de borracho, ¿sí? Hablando las cosas que no son como si fuesen, hablando las cosas que no son como si fuesen. Lo contrario es cuando decimos, no, él nunca va a cambiar. Es una maldición, hermano. Estás atando la vida de tu familiar. No, él es muy malo, él tiene un corazón de piedra. ¿Será tan duro su corazón para que Dios no lo pueda ablandar? ¿Habrá algo imposible para Dios? Bueno, este muchacho, ¿sí? Su padre regresaba a casa cuando estaba sobrio y le hablaba del Señor, lo invitaba a la iglesia. Y un día el padre le aceptó la invitación y fue a la iglesia, recibió al Señor Jesucristo, dejó los vicios y hoy es un servidor dentro de la iglesia. Y se cumplió la palabra profética, la palabra que estaba declarando este varón sobre la vida de su padre en el nombre de Jesús. Una palabra que él hizo suya, ¿sí? Él hizo suya y la declaraba sobre la vida de su padre. Lo primero que tenemos nosotros que ver, confiesa las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de Jesús, empieza tú a decir, sí, en el nombre de Jesús, mi hijo que se fue de la casa, o mi hijo que está en drogas, en el nombre del Señor Jesucristo yo declaro que Él es de Cristo y que Él no va a estar en las garras del vicio siempre, que va a ser un varón de Dios. Yo declaro que va a formar una familia, yo declaro que va a ser un buen ciudadano, que va a trabajar y va a sacar adelante su casa. En el nombre de Jesús, empiézalo a declarar con fe. Empiézalo a declarar de todo tu corazón en el nombre de Jesús. Créelo, va a suceder. Hemos visto imposibles para los hombres, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, hermano y hermana. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer. No importa qué tan difícil se vea, Dios tiene el poder para transformarlo. Así que si Dios te ha dado una promesa, por difícil que sea, confiésala y di las cosas que no son como si fuesen. Sí, di las cosas que no son. Confiesa sobre la vida de tu hijo, de tu hija que está afuera, y di, en el nombre de Jesús, es un varón de Dios. En el nombre de Jesús, es una mujer de Dios. Es una mujer de Dios. Número 2, segundo capítulo que quiero que leas, está en el mismo Romanos, pero en el versículo 10, Romanos 10:9. Romanos 10:9, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una unidad impresionante entre la fe y la confesión, y ahí hermano, se acciona. ¿Sí? Se acciona a tu favor el poder de Dios. Cuando tú crees y confiesas, se acciona el poder de Dios. Se acciona el poder de Dios. Es algo así, te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate que tú vas a un lugar donde están unas maquetas y hay unas máquinas construyendo y dicen, aquí va a haber una torre de departamentos muy lindos, y tú ves la maqueta y ves los precios y dice preventa, ¿verdad? Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Me gusta. Y te dicen, ¿sabe que usted va a estar listo hasta el 2024 y se lo vamos a entregar en agosto del 2024? Muy bien. Y ves el precio, te atrae el precio y cierras esa compra. Y compras y el notario te da un título de propiedad. Dime una cosa, ¿tú puedes ir ya a vivir ahí? No, está en construcción, todavía no te lo han entregado, pero ya es tuyo porque lo dice el papel. Todavía no puedes tomar posesión, pero ya es tuyo. Hay un título de propiedad. Cuando tienes una promesa de Dios,
y la crees y la confiesas, ya tienes el título de propiedad. Nadie te lo puede quitar, eso ya es tuyo. En el nombre de Jesús. Cuando tú declaras con fe una promesa de la Biblia, ya es tuya. Así que si tú tienes un hijo fuera de casa, tú puedes decir en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí lo dice, que yo y mi casa, aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo confieso en el nombre de Jesús y creo para salvación que mi hijo, que mi hija van a regresar, que mi esposo va a ser un varón de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y no importa si está en vicios, no importa si está alejado ahorita, pero yo tengo el título de propiedad en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, confiesa y cree las promesas de Dios. Y le voy a pedir a Joel si me ayuda a pasar, por favor. Dice aquí, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Nos está hablando de usar nuestra boca, hermano. Al principio leímos, en el poder de la boca, dice, de los labios, ¿sí? De la lengua hay vida y hay muerte. Úsala para vida. Úsala para traer bendición en el nombre de Jesús, para activar el poder de Dios sobre tu familia. En el nombre de Jesús, confiesa con tu boca. Confiesa con tu boca. Y por último, te voy a pedir un versículo importantísimo cuando hablamos de profetizar sobre nuestras vidas. Y está en 2 de Pedro, y le voy a pedir a todos que lo busquen. 2 de Pedro, casi hasta el final de la Biblia. Capítulo 1, versículo 19. Y dice, lo tiene 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice ahí primeramente que hay una palabra profética que es sumamente segura. Y esto te lo digo porque no debemos de caer en un gran desorden cuando hablamos de profecía. Y hay una religiosidad que sucede en muchas ocasiones, y es empezar a dar palabras proféticas. Y entonces sucede, por ejemplo, y yo he estado en lugares así, que vas caminando y alguien te para y te dice, Dios te dice Mateo 19:14. Y tú, sí, ¿sabes? Eso no es de lo que estamos hablando. Eso es quererse hacer como muy espirituales, muy espiritifláuticos, ¿verdad? Y querer llamar la atención. Nada que ver con lo que es una palabra de declaración profética. ¿De acuerdo? Hay quienes tienen un llamado profético y han sido ungidos como profetas. Uno de ellos es, por ejemplo, el pastor Marco Barrientos. Él es un profeta y tú lo has visto cuando viene aquí, da palabras proféticas, ¿de acuerdo? Da palabras proféticas. Ese es un ministerio y se tiene que estar ungido para poder, se tiene que ser nombrado profeta para que tú puedas hacerlo. Porque hay un pecado muy grande dentro de los 10 mandamientos y es usar el nombre de Dios en vano. Es un pecado. Y dice la Biblia, no dejará por inocente el Señor aquel que use su nombre en vano. Usar el nombre de Dios en vano es cuando tú dices, Dios dice, y en realidad no dice Dios, sino dices tú. Ese es un tremendo pecado. Usar el nombre de Dios en vano. Entonces, hermano y hermana, para no caer en ese gravísimo error, ¿sí? Aquí la Biblia te dice, hay una forma de que declares bendición sobre tu vida sin que te equivoques. La palabra profética más segura son las promesas de la Biblia. Esas te aseguro que las dijo Dios porque están aquí en la Biblia. No hay ahí error si tú declaras la palabra de Dios, si tú declaras una bendición de la palabra de Dios sobre tu vida. Y aquí dice la palabra de Dios, ¿sí?, que hay que entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, hay profecías que se le dieron a Pedro en la Biblia
y tú dijeras, no, pues eso era para Pedro. No, aquí dice, todas esas palabras no son de interpretación privada. Ah, no, eso se lo dijo Dios a los corintios. No, hermano, lo dijo a toda la iglesia. Y tú puedes apropiarte de esas palabras de bendición para tu propia vida y declararlas. Eso es profetizar bendición sobre tu vida. Es tomar un versículo de la Biblia y decir en el nombre de Jesús, aquí está esta promesa, Señor. Aquí está tu palabra y aquí está esta promesa. Y yo la declaro en el nombre de Jesucristo. Aquí dice tu palabra, Señor, que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si tienes un hijo enfermo, di, Señor, yo creo y pongo mi mano en el nombre de Jesucristo, como dice tu palabra, y yo declaro que eres sano en el nombre de Jesús. Eso es profetizar, la palabra profética más segura, la que no tiene pierde. ¿Sí? Cuidado con esas cuestiones espiritifláuticas de yo veo una nube y no, eso no es así. ¿Sí? No es así. Nosotros debemos de profetizar la palabra profética segura, que es la palabra de Dios. Ahí no hay pierde. Ahí nunca te vas a enfrentar a Dios que te llame a cuentas y te diga, oye, ¿qué andas usando mi nombre sin que yo te haya mandado? Pero cuando usas la palabra de Dios, no tienes ese problema, estás cubierto, porque verdaderamente son promesas que Dios dio y que no son de interpretación privada, son para todos nosotros. Y tú las puedes hacer tuyas y declararlas en el nombre de Jesucristo. Siempre la profecía, hermano y hermana. Y anota este versículo, 1 Corintios 14:3. Dice la palabra de Dios que toda profecía debe ser para edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14:3. Toda palabra profética es para edificar, exhortar y consolar. No hay palabras proféticas para maldecir. No existen. Eso es un error. Hace un tiempo una mujer se acercó con nosotros, con mi esposa, y le dijo, sí, a mi esposa, yo estaba ahí y le dijo, oiga, es que estoy muy nerviosa. Estaba hecha un manojo de nervios la señora. ¿Qué pasó, señora? Es que mire, estoy yendo a un lugar cristiano, decía ella, y me llamó una señora ahí, una pastora o yo no sé, me llamó una persona allí y me dijo que si yo no hacía esto y esto y esto, a mi esposo le iba a dar cáncer. ¿Qué me recomienda? Yo le dije que no vuelvas a ir ahí, hermano. Sí. La palabra profética es, dice la palabra de Dios, para edificar, para exhortar y para consolar. No para destruir y para infundir miedo y para amenazar. Para eso no es la palabra profética. Y si alguien usa la profecía para amenazar o para tratarse de enseñorear de alguien o para manipular a alguien, está usando el nombre de Dios en vano y haya de él o de ella, haya de él o de ella, porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Haya de aquel que le tenga que dar cuentas a Dios de sus palabras que firmó en su nombre sin que Dios lo mandara. ¿Sí? Así que cuidado con la profecía. La profecía es cosa seria, hermanos, pero hay una palabra profética segura que Dios te dice, úsala con libertad. Y háblala sobre tu vida, y háblala sobre la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Háblala sobre tu nación en el nombre de Jesús. La palabra profética es la palabra de Dios, la Biblia, en el nombre de Jesús. Declárala sin temor alguno, declárala con fe y vas a ver los cielos abiertos sobre tu vida en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, dale un aplauso a nuestro Señor. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Te voy a hacer una pregunta. Yo te confesé que en algunos momentos de mi vida he sido de los fatalistas, ¿verdad? Que en algún momento me he dado cuenta, caray, estoy hablando muy negativo, ¿sí? Y tengo que cambiarlo. ¿Quién se puede decir el día de hoy? No, pues yo sí he sido muy negativo a la hora de hablar. Levánteme su mano.
Muy bien, baje su mano. Ahora, de los que levantaron la mano, ¿quién se quiere cambiar al grupo de los del optimismo, de los de que tienen esperanza y fe en una vida nueva, bendecida en Cristo Jesús? Ahí con tu mano levantada, dile: Padre, en el nombre de Jesús, hoy entiendo que tú me has dado poder en mi boca, Señor. Pero es un poder que puede ser usado para bendecir, para construir, para hablar una palabra, Señor, de Dios sobre mi vida, sobre mi destino, sobre el destino de mis hijos, de mi familia. Pero también puede ser, Señor, una automaldición, puede ser una atadura. Y hoy en el nombre de Jesús, si en algún momento yo me até a mí mismo, yo me puse cadenas diciendo que no lo lograría, que no saldría adelante, yo hoy rompo toda automaldición proferida en el nombre de Jesús. Si yo me maldije a mí mismo, yo rompo y no recibo esa automaldición en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad, Padre, libertad en mi vida. Y a partir de ahora, Señor, voy a usar mi boca, Padre, para exhortar. Voy a usar mi boca, bendito Dios, para edificar, para consolar, para bendecir en el nombre de Jesús. Ya no seré un instrumento de destrucción, Señor, con malas noticias y con malos presagios. A partir de ahora, en el nombre de Jesús, en mi boca va a estar el sí y el amén en el nombre de Jesús. A partir de ahora, en el nombre de Jesús, yo voy a ver las cosas que no son como si fuesen, porque ya me diste el título de propiedad. Y yo declaro: yo tengo el título de propiedad de mis hijos. Y Jesucristo tiene el título de propiedad de mis hijos. Ellos no son de las drogas, ellos no son del alcohol, ellos no son de la promiscuidad, ellos son de Cristo. Aquí lo dice tu palabra, y yo declaro: tu palabra es poderosa y fiel, y reclamo la vida de mis hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro la vida de mi familia para Jesucristo. Lo creo, Señor, es tu promesa fiel y la creo. Va a suceder, Señor, va a suceder. Tengo completa seguridad, certeza absoluta que tu palabra es fiel. Y a partir de ahora me voy a dedicar a declarar palabras proféticas de bendición de tu palabra sobre mi vida y sobre mi familia. Voy a declarar que estas señales siguen a los que creen en Jesús. Ponen las manos sobre los enfermos y sanarán. Y hoy mismo, si estoy enfermo, ahí pongo mis manos y yo declaro sanidad sobre mi vida en el nombre de Jesucristo. Y lo creo, Señor, lo creo, lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón, Señor. Y entonces alcanzo salvación, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Y yo sé que todas estas palabras de la Biblia no son de interpretación privada. Las escribiste para mí, Señor. Son mis promesas, es mi testamento, Padre. Y a partir de ahora, Señor, cada persona que se cruce en mi camino se va a llevar una palabra de aliento, Señor, una sonrisa. Va a platicar con alguien lleno de ánimo, Señor. Va a platicar con alguien, Señor, que tiene esperanza, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y todos nosotros, Señor, vamos a ser esos varones y mujeres de esperanza, Señor, hablando bendición sobre nuestras vidas, Padre, y no maldición. Señor, activando el poder de Dios sobre nuestras vidas y no atando nuestras vidas con nuestra boca. Lo declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y en esta actitud de oración le voy a pedir si puede tomar su lugar.